quién le entregaste las llaves de tu inconsciente? Carl Jung advertía que hasta que no hagas consciente lo que llevas dentro, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Pero, ¿qué sucede cuando ese destino ha sido diseñado quirúrgicamente por terceros para mantenerte sumiso, productivo y emocionalmente dependiente? ¿Te has dado cuenta de que tus mayores crisis de identidad ocurren precisamente cuando dejas de ser útil para el sistema o para tu pareja? Observen a Julián. Detrás de su traje impecable y su sonrisa ensayada para el reporte trimestral, habita un hombre que ha dejado de pertenecerse. En la oficina, Julián no es más que el código 402 en una hoja de cálculo, una cifra desechable que la corporación reemplazará sin dudar en cuanto su productividad decaiga un 5%. Pero al llegar a casa, el panorama no es más alentador. Allí, Julián se convierte en el vertedero emocional de una pareja que proyecta en él sus traumas no resueltos y sus carencias infantiles. ¿Quién se beneficia de tu miedo a la soledad o de tu ansiedad por no alcanzar metas que ni siquiera tú elegiste? Te felicito por estar aquí, sosteniendo la mirada ante este espejo negro. Mientras el resto de la masa consume dopamina barata para ignorar su vacío, tú has elegido el camino de la introspección cruda. Formas parte de una élite de despiertos que ya no se conforma con las migajas de una realidad prefabricada. Tu presencia en este video es tu primer acto de soberanía real. No te retires ahora, porque la comodidad es la tumba del espíritu. Lo que voy a entregarte hoy no es solo información, es un arma de precisión psicológica. Al final de este recorrido, revelaré el secreto mejor guardado sobre la manipulación de la sombra colectiva y cómo se usa para drenar tu energía vital sin que opongas resistencia. Prepárate, el final es el golpe de gracia a tu ceguera. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo tus decisiones más espontáneas parecen seguir un guión previsible? En el ámbito profesional, crees que eliges tu carrera, pero solo estás llenando un vacío de utilidad que el mercado diseñó antes de que nacieras. En lo personal, crees que eliges a tu pareja, cuando en realidad solo estás reaccionando a impulsos biológicos y carencias de la infancia. ¿No sientes la humillante sensación de ser un actor que no conoce al director de la obra? Estás siendo usado como una pieza en un tablero donde las reglas se escriben con tu propia sangre. Julián cree que su nuevo coche es un premio a su esfuerzo, pero es solo el cebo que lo mantiene atado a una deuda que lo obliga a sonreír a un jefe que desprecia. En su alcoba, permite que su pareja lo ignore, aceptando migajas de afecto porque teme que el silencio revele su propia nulidad. Eres un recurso procesado, no un individuo soberano. Carl Jung explicaba que la mayoría de los hombres viven en un estado de participación mística con el entorno, donde no hay distinción entre el yo y la masa manipulada. Mira a Julio César. Antes de cruzar el Rubicón, él no pidió permiso al Senado ni esperó validación externa. Él entendía que el tablero estaba amañado y decidió patearlo para imponer su propia realidad. En el mundo moderno, esto significa dejar de pedir permiso a la cultura para ser exitoso o amado. Significa reconocer que si no diseñas tu propia estructura de poder, morirás construyendo la de alguien que ni siquiera sabe tu nombre. Los despiertos saben que el tablero es una ilusión, pero una ilusión que puede matarte si no aprendes a mover las piezas. Muy pronto entenderás cómo hackear este sistema desde adentro. ¿Por qué sientes ese miedo visceral a ser el único que no ríe en la reunión de oficina? ¿O a ser el primero en terminar una relación que claramente está muerta? La ingeniería social no es una conspiración de pasillo. Es una arquitectura de la sombra colectiva, diseñada para que te conviertas en tu propio carcelero. En el ámbito profesional, el sistema utiliza tu necesidad arquetípica de pertenencia para que vigiles tu propia conducta, castigándote con ansiedad si tu productividad no iguala a la de la masa. En lo personal, permites que tu pareja mutile tus ambiciones porque el terror ancestral a ser expulsado de la tribu es más fuerte que tu deseo de libertad. ¿No ves que tu angustia es el lubricante que permite que la maquinaria social siga girando sin rechinar?
Observa a Julián de nuevo. Él acepta trabajar horas extra no pagadas porque el parásito de la lealtad corporativa le susurra que si se va a las 5 es un traidor al equipo. Al llegar a casa, se somete a los caprichos de una pareja narcisista porque prefiere una guerra compartida a la paz de la soledad. Julián es una abeja que cree que elige sus flores, pero solo está siguiendo el rastro de feromonas que la colmena plantó en su cerebro. Tu miedo al aislamiento es el joystick con el que extraños juegan con tu destino. Carl Jung explicaba que el inconsciente colectivo contiene patrones de conducta heredados que, si no se integran, nos poseen como demonios modernos. Cuando te mimetizas con la masa para evitar el conflicto, estás dejando que el arquetipo del eterno adolescente tome las decisiones por ti, buscando siempre una madre, la empresa, o un padre, la pareja, que te valide. Ciro el Grande, el genio persa, comprendía esto mejor que nadie. Él no encadenaba a los pueblos conquistados, sino que les permitía mantener sus templos a cambio de impuestos. Él sabía que un hombre que se cree libre bajo una estructura ajena es mucho más rentable que un esclavo que sueña con la rebelión. Hoy, tú eres el súbdito de un Ciro invisible. Para aplicar la estrategia de los despiertos, debes reconocer que la colmena es una ilusión óptica. El verdadero poder surge cuando dejas de temer al vacío de la exclusión y empiezas a disfrutar de la altura que solo se alcanza estando solo. Si no estás dispuesto a ser el paria de la oficina o el insensible de la familia, nunca serás el soberano de tu propia vida. La estructura de poder que te mantiene dócil depende de que nunca mires debajo de la alfombra, pero estamos a punto de levantarla por completo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes más agotado después de un día de ocio digital que tras una jornada de trabajo físico? No es fatiga, es el resultado de un saqueo. Tus emociones no son el refugio sagrado de tu intimidad, son el petróleo que alimenta la economía de la atención. En el ámbito profesional, se te exige ponerte la camiseta y mostrar entusiasmo, no por eficiencia, sino para que tu empleador pueda extraer plusvalía emocional de tu lealtad. En lo personal, buscas la dopamina de la validación en aplicaciones de citas o redes sociales, porque el sistema ha convertido el amor en un inventario de disponibilidad constante. ¿No te asquea ser una simple batería biológica conectada a una máquina de consumo que se alimenta de tu ansiedad por ser alguien? Observa a Julián. Pasa su hora de almuerzo discutiendo en un foro sobre la ética de una empresa que ni siquiera sabe que él existe, mientras su pareja, a su lado, revisa el perfil de sus antiguos amantes buscando una chispa de comparación que la haga sentir viva. Ambos son mineros de su propia miseria, picando piedra en la cantera de los algoritmos para que otros construyan mansiones. Tu indignación es el dividendo de un accionista que nunca conocerás. Jung hablaba de la proyección de la sombra en los objetos externos. Hoy, esa proyección se ha automatizado. El algoritmo no solo lee tus gustos, lee tus complejos de inferioridad y te vende la cura en cómodas cuotas de atención. Maquiavelo enseñó en El Príncipe que un gobernante astuto debe mantener al pueblo ocupado con espectáculos y novedades para que no perciban el peso del yugo. En el siglo XXI, el espectáculo ocurre dentro de tu bolsillo. Para aplicar la estrategia de los despiertos, debes volverte un fantasma para el sistema. Deja de regalar tu reacción emocional a cada estímulo. Cuando dejas de ser previsible emocionalmente, te vuelves inútil para el mercado y, por primera vez, peligroso para el poder. ¿Eres consciente de que tu analfabetismo interno es la ventaja competitiva de quienes te rodean? La ceguera sobre tus propios procesos mentales no es una debilidad pasiva, es una invitación activa a la colonización de tu voluntad. En tu carrera, si ignoras tu necesidad infantil de aprobación, cualquier jefe con instinto depredador te manipulará usando el elogio como correa y la crítica como látigo. En tu vida sentimental, si no conoces el mapa de tus heridas de infancia,
te convertirás en el suministro narcisista de quien sepa tocar tus inseguridades con la precisión de un cirujano. ¿No te duele saber que tu falta de introspección es el subsidio que permite a otros vivir sin trabajar en su propia sombra? Julián se enorgullece de su resiliencia al aceptar insultos disfrazados de retroalimentación, sin notar que su tolerancia al maltrato es solo el síntoma de una autoestima que nunca fue reclamada. En su casa, se disculpa por errores que no cometió, solo para evitar el silencio punzante de una pareja que usa el desprecio como herramienta de control. Tu falta de límites es la invitación formal a tu propia destrucción. Carl Jung advertía que los encuentros con uno mismo son los más desagradables. Y por eso la masa huye hacia la utilidad. Prefieres ser usado por otros antes que enfrentarte al vacío de no saber quién eres fuera de tu función social. Marco Aurelio escribía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero, ¿cómo puedes tener pensamientos de calidad si ni siquiera son tuyos? El emperador dominaba el mundo porque no permitía que ninguna impresión externa alterara su ciudadela interior. Hoy, ser un despierto significa construir esa ciudadela en medio de un mercado que quiere derribar tus muros para venderte escombros. Tu ignorancia es su beneficio. Si el peso de esta verdad está empezando a ser insoportable, es porque tu ego está muriendo para dar paso a tu esencia. Demuestra que no eres un algoritmo más. Escribe la palabra soberano en los comentarios. Solo los que dejan constancia de su despertar pueden reclamar su lugar en el tablero. ¿Cuántas de las personas que llamas amigos estarían contigo si mañana perdieras tu estatus o tu capacidad de escucharlos? En tu círculo íntimo, la mayoría de los vínculos no son conexiones de alma, sino contratos de utilidad mutua, donde tú eres el proveedor de atención, validación o estabilidad. ¿No sientes el frío vacío que queda después de una cena donde fuiste el terapeuta gratuito de todos, pero nadie preguntó por el incendio que devora tu propio espíritu? Estás rodeado de espejos que solo te reflejan cuando brillas para ellos. Julián asiste a una boda que no le interesa y gasta el dinero que necesitaba para su proyecto personal, simplemente porque el compromiso social es un parásito que se alimenta de su incapacidad de decir no. Mientras tanto, su pareja le exige que cambie sus hobbies porque no encajan con la imagen de pareja exitosa que ella quiere proyectar en Instagram. Tus relaciones no son refugios, son campos de extracción de energía. Jung identificó esto como la inflación del grupo. El individuo se disuelve en la masa de las amistades mediocres para no enfrentar la soledad de su propia sombra. Existe un contraste brutal entre la amistad real y la camaradería de sombra, donde los amigos se unen solo para validar sus vicios y quejas mutuas, asegurándose de que nadie del grupo despierte y los deje atrás. Julio César sabía que la lealtad es una moneda que se devalúa si no se vigila. Él se rodeaba de hombres cuyas ambiciones conocía perfectamente, usándolas como palancas de control. En tu vida moderna, aplicar esto significa auditar tu agenda. Si un amigo solo aparece cuando necesita un favor o un oído, no es un amigo, es un consumidor de tu vida. Los despiertos prefieren el desierto de la soledad antes que el pantano de la compañía falsa. La revelación final sobre quién te ha estado robando el tiempo está por manifestarse. ¿Has notado cómo el silencio se usa como un arma de destrucción masiva en tus relaciones más cercanas? Existe una táctica de manipulación invisible llamada gaslighting, que no es más que un intento de quemar tu cordura a fuego lento. No siempre es un grito. A menudo es una mirada de decepción cuando intentas algo nuevo o un retiro de afecto calculado para que te sientas culpable por buscar tu propia independencia. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad, diciéndote que estás loco o que estás exagerando, solo porque te atreviste a señalar una falta de respeto. ¿No te asfixia saber que tu hogar, el lugar donde deberías ser tú mismo, es el frente de batalla donde más máscaras debes usar para no ser castigado emocionalmente? Julián se encuentra pidiendo perdón por tener éxito,
porque su pareja le hace creer que su ambición es egoísmo y que su progreso está destruyendo la relación. En contraste, sus supuestos mejores amigos le dicen que ha cambiado, usando la nostalgia como una cadena para que vuelva al agujero de mediocridad donde ellos aún habitan. Tu entorno no quiere que sanes. Quiere que sigas siendo el fragmento que encaja en su rompecabezas roto. Si tú creces, el espejo que les das les devuelve una imagen de su propio estancamiento, y no te lo perdonarán. La verdad más ominosa es esta. Nadie te está usando sin tu permiso secreto. Te dejas manipular mediante el gaslighting porque te aterroriza la soberanía absoluta de tu propia vida. Has convertido a tus amigos y parejas en tus tiranos para no tener que ser tu propio juez. El sistema no te encadenó. Tú le entregaste las llaves a personas mediocres para sentir que pertenecías a algo, aunque ese algo fuera tu propia tumba emocional. Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es, pero ese proceso requiere traicionar las expectativas de los demás. Maquiavelo aconsejaba que es necesario aprender a no ser bueno en un mundo de lobos. Y en el amor, el lobo suele vestir piel de cordero herido. Para el despierto, esto significa que tu lealtad principal es hacia tu propio proceso de individuación, cueste lo que cueste. Si tu círculo no puede soportar tu versión más poderosa y trata de confundir tu juicio, su salida de tu vida no es una pérdida. Es una limpieza de parásitos necesaria para tu supervivencia. Has llegado al precipicio de la conciencia. El sistema cuenta con que olvidarás esto en cuanto cierres la pestaña para volver a los brazos de quienes te anulan. Si estás listo para dejar de ser el vertedero de los demás y reclamar tu trono, comenta la palabra consciente. Que este sea el registro de tu ruptura definitiva con el pasado. El tablero ahora te pertenece.